Hola, buenos días a todos. Me llamo Sabrina Grillo, soy profesora de Historia de España en la Universidad Paris-Créteil y hoy os voy a hablar del cine contra la amnesia a partir de un caso de estudio con la película documental Presos del Silencio del año 2004. Es una película de los directores Mariano Agudo y Eduardo Montero que quisieron reflejar una realidad histórica y social yendo al encuentro de quienes participaron en la construcción del canal del Bajo Guadalquivir, conocido como Canal de los Presos Políticos. Como se sabe, si la guerra civil acabó oficialmente el 1 de abril de 1939, no fue así para Franco, que declaró de forma velada una segunda guerra contra los rojos. Se emprendió muy pronto la tarea de legitimar el uso de presos desde el punto de vista ideológico y económico. Contrató los servicios del psiquiatra Antonio Vallejo Nájera, cuyos estudios convencieron a Franco de tratar las ideas de la izquierda y del comunismo como una enfermedad. Por su parte, el jesuita Pérez del Pulgar se encargó de definir la ideología del futuro sistema de redención de penas por el trabajo vigente hasta la reforma del Código Penal en 1995. La reciente tesis de Juan Carlos García Funes es seguramente el aporte más reciente y completo hasta la fecha sobre el sistema concentracionario y el trabajo forzado organizado en las cárceles, un tema poco tratado hasta la fecha, hasta ahora. Alrededor del canal del Bajo Guadalquivir, de más de 150 kilómetros de recorrido y cuya construcción se realizó entre 1940 y 1962, se edificaron varios campos, hoy en ruinas, que acogieron a miles de prisioneros republicanos. La historia y la memoria de esos lugares es lo que ha motivado, lo que motivó la realización del film Presos del Silencio, premiado por el Festival de Cine de Sevilla. Los directores Mariano Agudo y Eduardo Montero pertenecen a la generación de los hijos y nietos de los que vivieron la guerra civil y se han comprometido con la memoria y la verdad eh, sobre la memoria de las víctimas del franquismo, y gran parte de su trabajo se ha centrado en su región natal, es decir, Andalucía. Recibieron para su realización un importante apoyo social y cultural gracias a una iniciativa de CGT Andalucía. Aunque la ley de memoria histórica fue un paso hacia adelante en cuanto a la recuperación de la memoria de esas víctimas, fue un elemento de justicia post-transicional, pero bastante criticado por el movimiento memorialista por ser insuficiente, ya que se consideraba que el Estado no se comprometía bastante en la gestión de actuación y en la gestión de actuaciones necesarias para llevar a cabo exhumaciones o hacer el inventario de lugares de memoria, por ejemplo. Actualmente, el Estado no ha compensado todavía a los presos del franquismo y no ha habido ningún reconocimiento en cuanto al papel y a la lucha de esos presos. Varias comunidades, para ir más allá, ¿no?, de la ley de memoria histórica, sancionaron sus propias leyes de memoria histórica, y es el caso, de hecho, de Andalucía desde 2017. Por esta ley, el Canal de los Presos está reconocido oficialmente como lugar de memoria. En el proceso de recuperación de la memoria histórica, iniciado a partir de los años 2000 por parte de la sociedad civil, ha adquirido una importancia crucial la historia oral y, ante el inmovilismo de los dirigentes políticos, varias asociaciones, escritores y artistas han tomado el relevo de traducir esas demandas de reparación moral. El film Presos del Silencio es un buen ejemplo de ello. El cine, de hecho, como medio de comunicación, tiene en la actualidad un papel crucial en la construcción de memorias colectivas y a la hora de significar o resignificar incluso el pasado o transmitir la memoria histórica. Obviamente me parece oportuno recuperar la noción de trabajo de memoria de Paul Ricoeur para entender estos relatos de vida en el proceso de patrimonialización y de construcción de la historia y de la memoria del trabajo forzado.
Así que os propongo en esta presentación ver rápidamente en qué medida el film del Silencio es una herramienta de investigación identitaria con la memoria histórica reciente de España y cómo está presentada esta memoria. Los testimonios ocupan un lugar fundamental y el film aparece como una iniciativa más para salvaguardar los relatos de sobrevivientes de la guerra civil en este contexto de comprensión y protección de la historia a partir de los testigos que aparecen como los nuevos vectores de transmisión del pasado. Adquieren un verdadero estatuto social. Aparecen en dos categorías de espacios en la película, en espacios domésticos y también en espacios públicos. También muchos testigos aparecen en los mismos lugares donde se desarrollaron los hechos y eso garantiza, por supuesto, cierta autenticidad porque acentúa su valor documental. Durante todo el film desconocemos sus nombres, solo aparecen al final con una fotografía antigua y me parece que se puede comparar este proceso de identificación al final con la misma finalidad que la búsqueda de fosas comunes y la posterior gestión de su identificación que pasa por la restitución nominal. Una testigo, Francisca Adame, declara las mujeres de los presos. Eso ha sido un tema que nos ha tocado. Y como para reparar aquel daño hecho a las mujeres olvidadas, la película empieza, de hecho, con una intervención femenina y termina también con la misma. Varias mujeres relacionan su vida anterior con el sufrimiento, la soledad, el silencio y la miseria. Sus confesiones sobre la vida diaria aparecen como un acto político de reivindicación de su papel en aquella época y sus testimonios dan cuenta del impacto de la represión a diario para ellas, es decir, sin ser presas, lo eran a veces en su propia casa. En cuanto a los testimonios de los hombres expresos, aportan elementos fácticos sobre la historia de las colonias penitenciarias y todos comparten la forma en la que se acuerdan del franquismo y se oponen en sus discursos la memoria oficial y su memoria, la memoria familiar. La estructura general del film sirve esta dicotomía y el montaje opone dos discursos, las voces de los presos frente a las voces o a veces silencios de los oficiales y dirigentes de aquel entonces. La música de Enrique de Justo y Javi Vega, con clarinete y percusión, marca los diferentes intermedios entre todos esos testimonios que van alternando con imágenes de archivo. Y entre estos archivos destaca en particular el nodo. Alternando con estas imágenes, el montaje materializa el conflicto entre víctimas y opresores. Un primer nodo recuerda, por ejemplo, cómo el franquismo edulcoró el trabajo forzado presentándolo como una oportunidad de redención. La música tenía un papel importante en la propaganda franquista para legitimar al régimen gracias a la orquestación y ritualización, cohesionar al grupo, forjar una identidad colectiva o reducir la capacidad crítica. A este respecto, varios testigos recuerdan perfectamente el cara al sol, que tenían que cantar de pie, con el brazo en alto, de cara al sol. Pero si la música pretendía efectivamente cohesionar al grupo con su estrategia de adoctrinamiento, varios presos se unían subvirtiendo la letra de las canciones como Eloria Mendi, por ejemplo, en una declaración de este testigo, Reyes Agea, alterando la letra de himnos franquistas con sonoridades parecidas, era una forma para los presos, una forma ingeniosa de rebelarse en contra del sistema y de no ser presos del silencio, de hecho. Estas voces nutren la representatividad del discurso de este grupo social, de los expresos, ya que conforman un discurso crítico para con la simbología franquista. Pero también es de decir que surgen voces críticas contra la transición y la democracia. Se ponen de realce varias memorias, se opone la política de memoria franquista en acción con los archivos del nodo, la memoria privada de los testigos y yo añadiría también la desmemoria
de los dirigentes que protagonizaron la transición, al menos es lo que parece traducir la película. Los directores intercalan efectivamente entre el nodo y los testimonios imágenes de archivos de la transición completamente mudas y sirve de apoyo al análisis de los testigos que declaran que los que no fueron presos del silencio, o sea, esos políticos, ellos sí que eligieron en su momento callarse. Las imágenes a cámara lenta de González y Suárez, como veis en la pantalla, sentados en las cortes, traducen su inacción. De hecho, que el sistema de redención de penas estuviera activo hasta 1995 no puede sino corroborar tanto la inacción como la falta de voluntad política de establecer un sistema acorde plenamente con los principios de una democracia. Los directores optaron por privilegiar varias técnicas de filmación para servir una fotografía de articulación realista. Han privilegiado la estética de lo cotidiano y eso garantiza, por supuesto, el realismo documental con una luz natural, sin artificios, pero también han usado bastante el primer plano y destaca en particular la mano, primer plano de la mano, que adquiere, me parece, un protagonismo identitario bastante fuerte en el film. De la mano de Dios al puño levantado, la mano que apunta con el dedo. La mano es tanto el símbolo de la identidad de cada ser humano, así lo demuestran nuestras huellas digitales, como de la identidad ideológica del gesto. En la yuxtaposición de los planos que proponen estriba un significado particular también. Abunda en el film el uso del fundido en negro, que suele materializar la muerte, pero también del fundido encadenado. Este a veces representa el proceso enunciado por el sociólogo Maurice Holbach, según el cual la memoria necesita puntos de referencia materiales, huellas, para construirse. Así, la superposición de un dibujo de María Vila del canal, un dibujo del canal con la aparición progresiva de la fotografía, de lo que han filmado los directores, inmortaliza la salvaguarda del patrimonio memorial con la apropiación del espacio. De hecho, María Vila exterioriza su angustia al olvido, a la desaparición en varios momentos en la película. Los monumentos podrían aparecer como víctimas más del sistema, como otras víctimas enterradas en fosas comunes son cuerpos sin identificar, porque como ella explica, el silencio impuesto por el franquismo en parte ganó la partida, ya que inexorablemente explica que con el tiempo las ruinas ya no tienen sentido para la gente, porque ya no remiten a la historia de nadie, porque no se han identificado. Y ahí me parece estriba el alcance ético de los directores. La película, al registrar la creación de huellas, colma un vacío y patrimonializa la demolición de dichas huellas que testimonian de la presencia de atrocidades anteriores. Siendo contemporánea del film, en 2004 se aprobó la construcción de un memorial, un monumento a los fusilados, contando con una subvención de la Junta de Andalucía, y este memorial prolongó en su momento el trabajo de memoria, ya que en el momento de su inauguración, en el año 2009, se impulsó una iniciativa social denominada Todos los nombres en el monumento. Este memorial era algo necesario porque hasta el año de su inauguración no existía ningún lugar para recordar la represión franquista, cuando el Valle de los Caídos está conocido internacionalmente. Así que Presos del Silencio permite ahondar en la historia social de la guerra, la represión y el compromiso de los expresos que no se quedaron callados. Muchas gracias por su atención.